Bienvenidos a nuestro programa Generación de la Cruz. Estuvimos considerando ciertos aspectos para introducirnos al estudio de este bello sermón de las bienaventuranzas. El objetivo de este estudio es relacionar el sermón de las bienaventuranzas con la cruz de Cristo. Es por eso que le hemos denominado a este estudio la bienaventuranza de la cruz. Para ello pedimos que su Espíritu Santo nos ilumine y abra nuestro entendimiento para comprender su perfecta voluntad revelada en su palabra. Bien, el capítulo 5, el versículo 1 del Evangelio de Mateo dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Permítame orar. Amado Dios, Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias por darnos esta hermosa oportunidad de proclamar tu evangelio, de enseñar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú me des la gracia para hacerlo. No confío en la carne, confío en ti, Señor. Enséñame a depender de ti. Y te ruego que tú unjas a tu pueblo y aún a aquellos que no te conocen, abra su entendimiento para comprender tu verdad. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, la fama de Jesús se difundió por toda la Galilea, traspasando las fronteras de la Palestina a los países vecinos de la región. El versículo comienza diciendo, viendo la multitud. Literalmente el texto dice, entonces, viendo las multitudes. Jesús se encontraba rodeado de grandes multitudes debido a que muchos de ellos venían con necesidades personales. En Mateo capítulo 4, verso 24, nos dice que llevaban a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, porque las multitudes sabían que Jesús Nazareno tenía poder para obrar sanidad en sus vidas. Pero, ¿de dónde provenían estas multitudes? Es evidente que Mateo quiere señalar la conexión que hay con lo que antecede al versículo 1. En Mateo capítulo 4, versículo 25, dice, y le siguió mucha gente. ¿De dónde? ¿De dónde provenían estas multitudes? ¿De dónde provenían estas gentes? Si tú puedes ver el versículo, dice primeramente de Galilea, segundo de Decápolis, tercero de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora bien, si tú puedes apreciar el mapa, primeramente encontramos Galilea, ubicado al norte del país. Luego de Decápolis, el área de las 10 ciudades al sur del mar de Genesaret. De Jerusalén, la capital religiosa y administrativa de la nación. De Judea, la parte sur del país. De Transjordania, los lugares situados al este del Jordán, se le llama Transjordania. Ante la presencia de las multitudes, el Señor toma la determinación de subir al monte. Ahora bien, si comparamos el relato con el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versos 12 y 13, con el de Mateo, podemos ver que la intención del Señor al subir al monte fue triple. Primeramente, encontramos que el Señor sube al monte para orar en la tranquilidad de la montaña, separado de las multitudes. La segunda intención fue para estar solo. Y la tercera intención fue para enseñar a sus discípulos. Qué interesante es apreciar que si el Señor en su ministerio terrenal, siendo el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, necesitó, requirió, buscó esa intimidad con su Padre, buscó la intimidad para estar orando al Señor a solas con Él. ¿Cuánto más nosotros en nuestras iglesias, en nuestra vida cristiana, necesitamos estar en constante relación con Él, en una intimidad con el Señor? Que nuestro servicio, que lo que hagamos para el Señor en nuestras iglesias no nos separe de lo más importante, que es estar en comunión con nuestro amado Señor Jesucristo. Bien. Es interesante apreciar que la frase subió al monte aparece en Éxodo capítulo 24, versículo 15, en relación a Moisés, cuando sube al monte Sinaí para recibir la ley de Dios y enseñarla al pueblo. En el monte Sinaí, Jehová aparece como fuego abrasador. Truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte hizo al pueblo estremecer en gran manera. Todo el pueblo al pie del monte, vencidos por el terror al oír la voz tronante de Dios, sin poder traspasar los límites señalados por Dios para no subir al Sinaí.
Jehová entregaba tablas de piedra y la ley y mandamientos en el Sinaí para enseñarles a su pueblo su ley. No obstante, bendito Dios, Dios se hace Manuel, que es Dios con nosotros, para que en Galilea el hijo de David, la simiente de Abraham, suba al monte y comunique las bellas palabras divinas a las multitudes, cuyas multitudes traspasaron los límites del monte sin temor ni temblor, para oír sus palabras llenas de gracia y verdad. Gloria al Señor. Cabe señalar que la intención del evangelista no es hacer un contraste entre Moisés y Jesús por ningún motivo, procurando anular la ley dada en el Sinaí para aceptar una nueva ley dada por Jesús en el monte. No fue esa la intención. Debemos considerar que Jesús no vino para qué, no vino para abrogar la ley, sino para cumplir la ley y los profetas. Lo que podemos apreciar es que Mateo hace alusión a la historia de Israel, en donde Dios habla en el Sinaí y da su ley al pueblo por medio de Moisés. Ahora, Dios habla a su pueblo y lo hace por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, aleluya, el Cordero. El Sermón del Monte no es una sustitución de la ley de Moisés, sino la interpretación correcta de dicha ley. Bien, el texto continúa diciendo, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. El Señor usa la forma habitual que usaban los maestros rabinos para abordar sus enseñanzas a sus seguidores. Se sentaban con las piernas cruzadas y sus oyentes asumían la misma posición. De ahí proviene la figura literaria que habla de haber sido instruido a los pies de alguien. Sus discípulos, Mateo nos presenta dos grupos de personas. Si ustedes aprecian en el versículo 1, por un lado tenemos las multitudes, que ya nos referimos, y por otro lado tenemos los discípulos. Ya nos referimos anteriormente quiénes eran estas multitudes, las turbas o las grandes masas de personas. Pero ahora haremos referencia a los discípulos. Bien, el discípulo, el sustantivo discípulo, que en el griego es mateites, se puede leer literalmente como sus estudiantes, sus discípulos o sus alumnos. Y se usa para designar a alguien que se halla en relación de discípulo con otra persona y es instruido por ella. Estos discípulos eran aquellos 12 que habían sido escogidos por el Señor para estar con Él continuamente durante los 3 años de ministerio público. Sin embargo, no podemos limitar la frase sus discípulos solamente a los 12, ya que habían personas que le seguían para oír sus enseñanzas. En los evangelios dicho vocablo aparece en 3 contextos, lo que nos presenta 3 círculos o podemos llamarle niveles de discípulos. Por un lado, encontramos a los 12 discípulos. Se refiere al círculo más cercano e íntimo de Jesús, quienes fueron escogidos por Él para instruirlos y capacitarlos para el ministerio. Jesús los llama, ¿y cómo los llama? Él les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En Hechos capítulo 1, versículo 15, 21 y 23 nos dice que el número de discípulos era como 120 reunidos después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, quienes habían estado con Jesús y los 12 todo el tiempo de su ministerio público. Eran seguidores serios, eran seguidores comprometidos con el Señor. Es por eso que se escoge ahí al apóstol que iba a reemplazar a Judas, que iba a ser Matías. A Matías no se menciona en los evangelios, pero lo menciona el evangelista Lucas en Hechos de los Apóstoles. Me está indicando que Matías estuvo con Jesús, pero no fue mencionado dentro de los 12 en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El tercer círculo de seguidores estaba compuesto por las multitudes, las cuales seguían a Jesús no solamente para escuchar sus palabras, sino especialmente por curiosidad. Algunos le seguían por los beneficios que podían recibir de Él. Pero cuando oían sus palabras, cuando oían sus enseñanzas, lo que hacían ellos se sentían ofendidos de sus palabras y se alejaban de Él. Recordamos que estas multitudes también le seguían porque Jesús había alimentado a aquellas multitudes, los 5 panes y los 2 peces. Y empezaron a seguirles, turbas, multitudes le seguían al Maestro. Pero cuando Jesús empezó a enseñar, cuando Jesús empezó a hablar la palabra, muchos de ellos comenzaron a decir, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Sin embargo, ahí tenemos a esos curiosos, a esos que siguen a Jesús por intereses personales. Dios permita que podamos seguir al Señor con todo nuestro corazón para poder ser verdaderamente sus discípulos. Es probable que mientras Jesús hablaba, comenzaban a llegar más gentes hasta convertirse en multitudes de seguidores. Pero la enseñanza era fundamentalmente para sus discípulos, especialmente para los 12. Porque tenía que formarlos, tenía que capacitarlos para hacer de ellos verdaderos pescadores de hombres y llevar a cabo la obra de evangelización posterior a su muerte y resurrección. Todos aquellos que han escuchado la voz del Señor diciendo: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres, y han obedecido el llamado para seguir sus pisadas y poner los pies en donde nuestro Maestro le dejó marcadas sus huellas, son sus verdaderos discípulos. Discípulo del Señor es aquel que renuncia a su yo para aceptar el gran tú de Dios que es Cristo y declarar: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Discípulo del Señor es aquel que se niega a sí mismo y toma su cruz cada día. Discípulo del Señor es aquel que está lejos de gloriarse en sí mismo y solo su gloria es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos del Señor son aquellos que se aman los unos a los otros porque primeramente han sido amados por aquel que se dio a sí mismo por ellos. Que Dios les bendiga.